A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 7 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del economista Francisco Faraco. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de escuchar su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y los efectos de esta reconversión o reexpresión monetaria que entró en vigencia en nuestro país a partir del 1 de octubre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, el efecto de esta reconversión, o como se quiera llamar, pues, la nueva denominación del cono monetario, pues es un aumento de precio, pues el redondeo perjudica mucho al comprador, porque bueno, pues de 5 para arriba se sube al número siguiente, y entonces bueno, todo se da de 5 para arriba. Yo hoy pagué $3, el equivalente a $3, por un vaso de un vaso pequeño de cocada y unos pichitos de chiquiticos de nada, y un dulcito. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, y lo hemos comentado con otros analistas, porque durante la época del chavismo se han eliminado 14 ceros a nuestra moneda. Un bolívar ¿Qué puede decirnos? De bolívar que vale a 100 billones de bolívares de ayer. ¿Esto a razón de qué? Más allá de lo evidente. Bueno, más lo evidente es que la inflación se ha comido la moneda, pues la que tú pongas se la come, porque los precios suben a tal velocidad, no hay manera de seguirlo con el cono monetario, y luego el hecho de que el gobierno, que se gastó $72 millones, 152 millones de dólares en una casa de la moneda, no es capaz de emitir dinero a la misma velocidad. No hay con qué emitir dinero a esa misma velocidad. Entonces, claro, los precios suben, el dinero, el circulante no alcanza, y entonces bueno, se recurre a este expediente de expresar la moneda, pues que le van quitando ceros y tal, ¿no? Pero es un recurso que va perdiendo eficacia. ¿Cuánto tiempo dura esta represión? Esto es lo que dura la moneda, un mono, más nada. ¿Por qué? Porque dentro de poco esto se va a poner obsoleto también. Mientras la inflación siga comiéndose los números, los números se van poniendo obsoletos. Ahora, lo cierto es que en esta época la hiperinflación no es un problema prácticamente para ningún país del mundo. ¿Cuál es la razón? Para los países como el nuestro, que destruyeron su base material, y ahora lo único que hacen es imprimir, ya no pueden ni siquiera imprimir billetes, sino que como gracias a la nueva tecnología, pues entonces simplemente reexpresan los billetes, el dinero, quitándole cero, poniéndole cero, qué sé yo, ¿no? Entonces, y tengo que preguntarle, porque con esta reconversión también entra en circulación lo que ha denominado el régimen de Maduro el Bolívar digital, y algunos especialistas nos han dicho que no se trata de una moneda digital propiamente dicha. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. No, claro que no hay ninguna moneda digital. Esto es una reexpresión monetaria, más nada. Esto es una manera distinta, una manera novedosa no. Una manera de quitarle a la moneda sin cambiar la moneda. O sea, físicamente, la moneda física no se cambia, lo que se cambia es la expresión de esa moneda. ¿Por qué? Porque no hay cómo emitir moneda física, no hay dinero con qué pagarle a las casas de la moneda para que nos emitan billetes. Esta es la velocidad a la cual se hacen obsoletos los billetes, que no alcanza el presupuesto para hacer nuevos billetes.
Es una cosa terrible, pues esto es la expresión última de una hiperinflación, cuando ya la moneda no sirve para nada. Por eso algunos analistas han dicho que el proceso de dolarización, al menos transaccional en nuestro país, es irreversible. ¿Qué opina usted? Es irreversible porque no hay otra manera de fijar los precios y de expresarse en el mecanismo de pago que no sea con dólares. Claro, entonces que van surgiendo dos sociedades, una sociedad que tiene dólares y una sociedad que no tiene dólares. La sociedad que tiene dólares puede hacer muchas cosas, pues, y la que no tiene dólares pues anda por un callejón. Eso, si no se tiene bolívares, pues bueno, ni siquiera te puedes montar un autobús, no puedes echar a Tengo que preguntarle, sí, y lo hemos hablado en otras oportunidades, llegamos a esta situación por la inexperiencia de aquellos que han acompañado este proyecto ideológico, o forma parte del modelo. Este era el objetivo desde el principio. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, es una expresión de la incapacidad de quienes han manejado la economía venezolana para manejarla. Esta gente llegó y acabó con la base material del país. El país puede tener una moneda más o menos consistente porque tenía petróleo, exportaba petróleo y tenía un nivel de reservas internacionales bastante significativo. Venezuela, esta gente anuncia como una gran cosa que van a inyectar 50 billones de dólares a la circulación, pero que, señor, aquí en los años 82, ya esos 30 años, 40 años, Venezuela, el Banco Central vendía 120 millones de dólares diarios. Entonces, mira, esto es sino la expresión de la incapacidad de esta gente para manejar cualquier cosa. Yo no sé cómo Maduro puede manejar un autobús. Se dio un cargo de Chocón porque la ley no tiene ninguna capacidad para nada. Pero es que además estamos hablando de un grupo que manejó más de 1 millón de millones de dólares. Yo le pedí un comentario al respecto, ¿lo escuchamos? No, mira, esta gente no manejó 1 millón de millones de dólares. Esta gente se robó una buena parte de esos miles de millones, de esos millones de dólares. Se lo robaron. Lo que no fuera para robarlo no existía. O sea, no le daban curso. Lo que fuera para robar, sí. Mira, de que la fortuna que se han acumulado las fortunas malavidas que se han acumulado en estos tiempos. Ha sido para mí, que algún tiempo le dediqué a eso en mi vida. Ha sido el gobierno más ladrón que ha tenido Venezuela en su historia y uno de los más ladrones del universo, más allá de los países, de los gobiernos del lejano oriente, digamos, que ya es una cosa que no tiene acceso a, no tiene la curiosidad para meterse en esas profundidades. Pero este ha sido sin duda alguna el gobierno más ladrón que ha tenido Venezuela y el más ladrón en América Latina. Aquí hay personas que se han llegado a robar 8 o 10 mil millones de dólares. Uno ve, por ejemplo, como la enfermera de Chávez se robó, bueno, comienzan a escarbar y comienzan a aparecer millones de dólares. La enfermera. No hablemos de una señora cercana y tal, pero estamos hablando de la enfermera de Chávez que tuvo una semana, menos mal, por 2 años. Bueno, quién sabe cuándo van a hacer millonarias allí. Mire, que no se puede manejar un país así. En este bochinche no se puede manejar nada. Francisco, contemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ha mencionado varios temas. Al regreso quisiera ahondar sobre lo que ha dicho en torno a la destrucción de la base material de nuestro país. En una entrevista, Francisco Monaldi, experto petrolero, decía que lamentablemente Venezuela no va a explotar ni 5% de sus reservas de petróleo, producto de las políticas que se han implementado en los últimos años en nuestro país. Yo le pedía un comentario porque de ser así, entonces, ¿cuál es la perspectiva, el futuro en el corto y en el mediano plazo? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la nueva reconversión monetaria que entró en vigencia el pasado 1 de octubre, y también tiene que ver con lo que ha dicho nuestro invitado, la destrucción de la base material en nuestro país. Yo les hago una inquietud a Francisco Farago, que nos acompaña, economista, sobre el destino de la industria petrolera. Francisco Monaldi, experto en este sector académico, decía recientemente en una entrevista que Venezuela no va a explotar ni el 5% de sus reservas de crudo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo te voy a repetir lo que yo le digo a mis hijos y a mis nietos. El pasado es de piedra. Usted no puede mover nada del pasado. El presente es insoportable y el futuro es inexistente. Venezuela no tiene futuro. El petróleo nunca más volverá a ser un producto bandera en Venezuela, ni podemos vivir porque no tenemos con qué hacerlo. No tenemos la mano de obra, no tenemos la maquinaria, no tenemos los mercados, no tenemos nada. Hay que haber destruido dos refinerías como la de Juribal y Cardón. Eso hay que echarle pierna para destruirlo. Bueno, y lo destruyeron. Podemos tener mucho petróleo en el subsuelo, pero tenemos que meternos a qué abuso será para poder acceder a esto. No vamos a consumirlo. Ojalá lo consumamos el 5% de petróleo enterrado, pero es que no vamos a consumir ni eso. Es que no hay ninguna disposición del gobierno, no tiene ninguna capacidad para fijar límites a la producción petrolera. No la tiene, son unos incapaces, pero además de unos incapaces son unos sádicos, pues con esas enormes riquezas debajo de la tierra, y sin embargo sobre la tierra está para la gente pasando hambre. Ahora, tengo que preguntarle, porque es evidente que Venezuela en un momento determinado va a necesitar ya, de hecho, es urgente el financiamiento internacional. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en tanto no se resuelva la crisis institucional que hay en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, financiamiento internacional. Yo fui banquero en mi mayo mozo. Yo a un personaje con que se comporte como Venezuela no le prestaría ni un bolívar, porque este es como darle bojillo un mono, no va a hacer nada productivo con eso. Venezuela no, y luego el mundo no está para regalar dinero, más aún no hay en qué invertirlo en Venezuela. Lo único es el petróleo, el mineral de hierro, la alumina, esas cosas, pero no lo hay. Ese sueño de que podamos al cacao y al café, eso pasa de ser un sueño. ¿Cuántas personas podemos alimentar nosotros con 1 kilo de cacao? O con 1 kilo de café. ¿Cuánto divisa vamos a generar para alimentar para un país que está prieto como Venezuela?
Aquí no hay para dónde coger. Aquí pues la gente no coge para afuera porque a la gente le gusta para ver por echar esas trochas y esas cosas. Coger para afuera porque aquí no hay ninguna oportunidad. Si no hay oportunidad en el presente para la gente, para los hombres jóvenes vigorosos, mucho menos en el futuro, porque cada día que pasa esta gente destruye más y más de la placa tectónica que soportaba a Venezuela. Claro, se lo decía porque recientemente Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, se quejaba amargamente porque el Fondo Monetario Internacional no les permite el acceso a los derechos especiales de giro. Y yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Mira, el Fondo Monetario no puede darle a un gobierno ilícito o acceso a los derechos especiales de giro porque lo ha dilapidado, como dilapidaron todo. Es que han dilapidado por lo menos 850,000 millones de dólares. Los han dilapidado, lo han tirado a la basura, a su basura, que son sus cuentas corrientes en el exterior y sus activos en el exterior, que es una gente insaciable, más insaciable que Guzmán Blanco. Guzmán como no, Guzmán agarra un porcentaje de los empréstitos, pero lo convertía en viviendas, en edificaciones. Hoy en día la delegación de Venezuela ante la UNESCO en uno de los palaceles que en París tenía Guzmán Blanco. Uno pasa por Villarreal y ve las casas de Guzmán. Esta gente, ¿dónde las tiene? Las esconde. Esta gente ni siquiera tira para los ornatos públicos. Los ornatos públicos, si tuvieran su vivienda a la vista de la gente pasa por el coche, le miran de fulanos que hacen para tener el suelo verde como está acomodado y tal. Ahora no, esta gente no arrimó para el bingo. ¿Cree usted entonces, o sea, sin cambio político, pues Venezuela no va a tener acceso a financiamiento internacional, correcto? Por supuesto que no, de ninguna manera. Yo pediría que no le prestaran porque nos siguen montando encima la deuda que no podremos pagar. Además de eso, ¿qué cambio político? ¿Dónde están los relevos políticos de esto? Dentro de la escuela militar, dentro de las Fuerzas Armadas. Escucha, de las Fuerzas Armadas hay gente muy proba, pero los mandos militares son absolutamente corruptos. Entonces el futuro a corto y mediano plazo no luce bien, ¿correcto? No existe, no hay futuro. Lo que hay es un presente horrible, invivible, insufrible. Recuerdo que nos decía Francisco Faraco, hace tiempo que este año había sido difícil, el próximo sería peor. ¿Qué opina sobre el 2022? Es decir, ¿cómo lo ve? Algunas firmas de inversión están apostando supuestamente a esta iniciativa de negociación que ya sabemos cómo va. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo lo que le digo a mi nieto, el futuro no existe. El futuro hay que construirlo en otro lugar, porque lo que construyas aquí se derrumba. Venezuela, la placa terrestre de Venezuela es una placa de terremoto. En Venezuela lo que tú construyas se va al suelo, porque esta gente se encargará de derribarlo, de echarlo al suelo. Francisco Faraco, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Bueno, contundente como siempre, economista, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por esta nueva reconversión o eliminación de ceros a nuestra moneda. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás.
En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos con Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, acerca de la misión de observación electoral de la Unión Europea que entendemos está desplegada ya a estas alturas en nuestro país de cara al evento, el proceso convocado en noviembre. Roberto Abdul, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Un placer hablar nuevamente contigo y con toda la audiencia.
Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía un primer comentario acerca del tema que nos ocupa. Escuchábamos en una entrevista a Isabel Santos, que es diputada del Parlamento Europeo y es jefa de esta misión. Ella llegará, en teoría, a finales de octubre a nuestro país, explicando que ya se encuentran desplegados varios miembros de esta misión en Venezuela, su expectativa en lo personal, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido con estas misiones, incluso la última que estuvo en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, es decir, primero yo adelantaría un par de cosas. Este ha sido un proceso, digamos, en términos generales atípico, en el sentido que ha sido un proceso donde las decisiones se han venido tomando de manera atropellada, por llamarlo de alguna manera, o sobre la marcha, si no queremos utilizar el calificativo de atropellado, en el sentido que tanto el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, es decir, algunas de las decisiones que tienen que ver con el cronograma, modificaciones del cronograma, por el otro lado la decisión de participar de la oposición, es decir, son decisiones que se han ido tomando sobre la marcha, lo cual dice un poco de la debilidad institucional de los procesos electorales en Venezuela, ¿no? Lo otro que me gustaría comentar tiene que ver un poco, bueno, igualmente rescataría la misma decisión del alto comisionado de la Unión Europea, es decir, de enviar una misión de observación, decisión que se conoció la semana pasada, a menos de 2 meses la realización de la elección. Esas decisiones es decir, normalmente se toman con suficiente antelación, con mayor antelación, de manera que permita a los equipos que conforman las misiones de observación desarrollar su trabajo a plenitud y poder hacerle seguimiento a la integridad del proceso electoral. En ese sentido también vemos cómo en estos momentos Centro Carter, entiendo que ya hay una decisión prácticamente tomada, sin embargo hay una misión exploratoria en este momento aquí en Caracas, entrevistándose con algunos actores para terminar de entonces perfeccionar la decisión de asistir a observar, así sea parcialmente, el proceso electoral del próximo 25 de noviembre. En ese sentido te diría, pues bueno, primero yo rescataría el hecho de que esto no, más allá de algunas condiciones que se han obtenido, no es del todo un proceso, digamos, competitivo. Sigue existiendo un desbalance importante, obviamente a favor del régimen y lo que tiene que ver con esta elección, o sea, una elección donde el acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, la capacidad de realizar campañas, la capacidad de organizarse. Recordemos que estamos bajo un régimen conocido como 7x7, con restricciones de movilidad, donde no hay movilidad aérea prácticamente en el país, los obstáculos que representa el tema de la gasolina, lo cual le impone unas restricciones significativas a la oposición, digamos, obstáculos que no tiene el partido de gobierno para ejecutar y realizar una campaña, sin hablar de otros recursos del Estado, es decir, financieros, materiales, humanos, de información, que utilizan a favor de la campaña. En ese sentido, pues bueno, esperamos, es decir, yo esperaría que la misión de observación o la misión de observación generará confianza sobre algunos votantes indecisos, sobre las condiciones electorales y sobre un grupo específico puede de alguna manera influir para que decidan participar en este proceso electoral, gente que no estaba convencida en participar. En cuanto a mecanismos de control de parte digamos de lo que son los abusos del gobierno, lo que son normalmente en los procesos electorales, creo que poco podrán hacer. Es decir, la manera, hay unas bastante burdas, pero hay otras bastante refinadas que lleva a cabo el gobierno. Recordemos además que después de esta elección, en términos constitucionales, no hay planificada ninguna otra elección de aquí a diciembre del 2024, donde deberían haber, digamos, previo a enero de 2025, una elección presidencial. En el 2025 entonces deberían realizarse las elecciones de la Asamblea Nacional y deberían ir de nuevo a elección los cargos de gobernadores, alcaldes, de miembros de los consejos legislativos y de los consejos municipales, que se van a elegir en este proceso electoral el venidero 21 de noviembre.
En ese sentido, pues el aporte que puede hacer la misión, yo lo concentraría más en este proceso, como digo, generar confianza en algunos de los actores para participar. Sin embargo, pues en el mediano y largo plazo, pues ya veremos qué efectos puedan tener las recomendaciones que bien tengan a hacer a futuro. Recordemos que el año que viene, a partir del 11 de enero, se activa el derecho de convocar un referéndum revocatorio presidencial. Ya conocemos cuál ha sido el destino de esas iniciativas en el pasado, específicamente en el año 2016, cuando fue obstaculizado por el CNE o el directorio del CNE en funciones para ese momento. Sin embargo, pues, como digo, pues ya valoraremos después un poco cuáles son, en términos de mejorías al sistema electoral, los efectos de la presencia de estas misiones de observación. Misiones que además son limitadas no solamente en el tiempo, sino en el alcance. En el sentido que esto es una elección, es decir, el 21 de noviembre concurrirán 23 elecciones estadales, después 335 municipios, la alcaldía mayor, digamos, aquí en la capital de la República, que es una elección, digamos, que tiene rango en la práctica de gobernación, además de, bueno, los consejos legislativos de los estados. Y estamos enfrentando, es decir, un número significativo de elecciones que ocurren el mismo día, y la capacidad de observar, digamos, con un contingente de unos 80, 100 integrantes aproximadamente, lo que da posibilidades de hacer una observación cualitativa general del proceso electoral, y dificulta hacer, digamos, proyecciones sobre a nivel cuantitativo, es decir, sobre los resultados específicos de las distintas elecciones. Quizás se concentren en alguna circunscripción, alguna entidad, digamos, que ellos consideren importante. Ahora, yo tengo que preguntarle, si me permite, doctor Dul, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, sobre lo que establece el manual de observación de la Unión Europea. Ciertamente llama la atención el corto tiempo que va a tener esta misión en el terreno para analizar asuntos de tal calado como, insisto, los que figuran en este manual operativo del bloque comunitario para este tipo de misiones. Hay varias preguntas que ellos se plantean, asuntos que debe considerar toda misión, y yo menciono algunos y los someto a consideración a nuestro invitado para conocer su opinión. La primera pregunta que debe responder esta misión es si se ejerce un organismo electo ejerce con legitimidad democrática la autoridad de gobernar en nuestro país. Creo que este es el asunto medular. Ya sabemos cuál es la posición asumida por la Unión Europea con relación a la elección de Nicolás Maduro y el régimen que representa. Además, hay temas como la existencia de otros factores políticos relevantes para la administración del proceso electoral. Otros temas como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. En fin, yo le pediría un comentario a nuestro invitado sobre lo que establece las buenas prácticas de las misiones de la Unión Europea en comparación con lo que se van a encontrar en nuestro país. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. El chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Nos quitan el petróleo. Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá dentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, sobre esta misión de observación electoral de la Unión Europea, la primera en muchos años que arriba a nuestro país para participar en el evento de noviembre. Yo les dejaba una inquietud acerca de los asuntos fundamentales a los cuales tendría que responder esta misión. Algunos temen que pueda ofrecer esta iniciativa algún tipo de legitimidad a el régimen de Nicolás Maduro, contrario a la posición que ya asumió el bloque comunitario con respecto al proceso de 2018. Yo le pediría un comentario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero recordar que las últimas misiones de observación, digamos, internacionales, OEA y Unión Europea, estuvieron presentes en 2005, 2006. Después, a partir de 2009, con la promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el respectivo reglamento, pues se cambió la opción de las misiones de observación a lo conocido acompañamiento. En ese sentido, pues digamos un poco la negociación y algunas de las condiciones obtenidas por el Grupo Europeo, no diría que es inédito porque no es la primera vez que vienen al país, pero sí reconocería, pues bueno, que desde que se promulgó la nueva ley es la primera vez que vamos a tener una misión, digamos, internacional. Obviamente el contexto, es decir, hay que aclarar pues que las misiones de observaciones se dan en países donde no existe, digamos, procesos creíbles para las partes y no solamente a nivel interno. En este caso, yo creo que más allá de generar algún tipo de credibilidad interna o algún respeto a los resultados futuros por parte o un reconocimiento por parte del gobierno hacia los sectores opositores, lo que se está tratando de promover específicamente desde la oficina de Josep Borrell, de alguna manera es algún reconocimiento al proceso en general. Y cómo se puede leer eso en términos de dos cosas. Yo diría, uno, el reconocimiento, digamos, o cierta legitimidad de la oposición a través de los votos. Recordemos, pues bueno, que desde el año 2015, una vez que fue electa la Asamblea Nacional y luego desconocida por las distintas estratagemas puestas en práctica por el gobierno y todo el aparataje, digamos,
y del Partido Socialista, se reúnen y engranan alrededor del Partido Socialista Único de Venezuela. Después se participó en las elecciones de gobernadores de 2017 y de alcalde de 2017 también, diciembre de 2017. Pues bueno, con la elección de la nueva Asamblea Nacional y el agotamiento de su periodo, del periodo ordinario de la Asamblea 2015-2020, pues bueno, en algunos sectores europeos y específicamente en la oficina de Josep Borrell, creo, entiendo, existe preocupación un poco sobre el piso político y legal de los sectores opositores, eso por una parte, y por el otro lado, digamos, tenemos un gobierno que está procurando claramente, digamos, un reconocimiento como un gobierno democrático después de, digamos, los hechos que mencioné anteriormente de conocimiento de la elección de la Asamblea Nacional en 2015, pero también tenemos lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, evento señalado como fraudulento por la empresa, o específicamente el CEO de la empresa farmacéutica, Antonio Mujica, que fue un aliado estratégico del Consejo Nacional Electoral durante todos estos años, y después el adelanto para mayo de 2018 las elecciones presidenciales, digamos, una convocatoria también carente de legalidad, y después entonces tenemos las elecciones del año pasado de la Asamblea Nacional en diciembre, donde la oposición, digamos, no compareció a dicha elección, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que está procurando ser reconocido como un gobierno democrático, donde se hacen elecciones, digamos, conforme a reglas de aceptación general, para entonces tratar de utilizar ese mecanismo o darles herramientas a sus aliados para buscar una flexibilización de las sanciones que obviamente tienen un efecto sobre la capacidad de maniobra y gestión del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que contextualizar esto. Creo además que la decisión, o entiendo por información, digamos, obtenida por distintas fuentes, que la decisión, digamos, la Unión Europea tiene una complejidad a nivel de lo que es la gobernanza de la misma, de cómo se gobierna la Unión Europea, y entiendo que básicamente esta es una decisión impulsada abiertamente desde la oficina de Josep Borrell, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que desconocer, por ejemplo, lo que ha sido el informe de la presidenta Bachelet de su puesto en Naciones Unidas como comisionada de derechos humanos, y la misma situación que está ocurriendo, digamos, en la Corte Penal Internacional, donde se han sustentado, digamos, las acusaciones en contra del gobierno, así como otro señalamiento, pues yo creo que en términos de lo que son las condiciones y el respeto a los derechos humanos, yo creo que es obvio y es contundente, pues, que las condiciones no están dadas, ¿no? Por ese lado. Lo otro es que, digamos, una de las cosas que genera mucha preocupación, y yo en lo personal tuve la oportunidad de comunicarlo y participarlo a integrantes de misiones de avanzada, es que, bueno, de alguna manera las misiones de observación vienen, se presentan, emiten un veredicto sobre una elección específica. Recordemos la complejidad de esta elección, es decir, es una elección, es decir, pueden hacer, la elección pasada, 2017, hubo un fraude comprobado en la elección en el estado Bolívar, donde se le robó, digamos, fungiendo unas actas de votación, eliminando las actas automatizadas y sustituyéndolas por actas manuales, la elección Andrés Velázquez, y ellos, bueno, van a dar una opinión general donde seguramente van a dar unas condiciones aceptables, donde entonces, pero donde queda escondido quizás algunos manejo, uso y recurso de abuso de recursos del Estado en algunas gobernaciones y algunas alcaldías, que podrían entonces estarlas, digamos, si se quiere, subestimando el impacto de esto sobre el proceso electoral. Pero además entonces la misión, por ejemplo, cuando empiezan a quitarle las competencias a los funcionarios electos, utilizando figuras como son los protectores u otras figuras que puedan crear, porque de repente, es decir, antes los protectores utilizaban otras figuras, por ejemplo, es decir, delegaban los presidentes de las corporaciones regionales, presidentes de institutos, presidentes de empresas, es decir, del Estado. Entonces, cuando comiencen a sustituir, digamos, o quizás la palabra confiscar las competencias de gobernadores y alcaldes para asignárselas a otros funcionarios, pues bueno, ya la misión no va a estar acá,
y la verdad es que yo en lo personal pues tengo pocas expectativas que puedan tomar algún tipo de decisión posterior sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto se está dando en el contexto de un juego político donde, es decir, están las negociaciones en México, son negociaciones donde entendemos pues que el gobierno está sentado por una conveniencia coyuntural previo a la elección. Sabemos que además desde el gobierno se está vendiendo la opinión general o la versión original que después de entonces las elecciones, como se hizo el año pasado, que se decía que después de las elecciones de la Asamblea Nacional vendría una flexibilización de las sanciones y con ellos mayor inversión, mayor reactivación en algunos sectores controlados por el gobierno directamente. Entonces vemos pues digamos que no se escapa esta decisión que se quiere ver como estrictamente técnica, no se escapa de ser una decisión digamos fundamentada en lo político. Para que la audiencia lo entienda, en opinión de Roberto Abdul, no existe el riesgo de un reconocimiento retroactivo de la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro, tal como lo expresó, por cierto, el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. ¿Qué opina usted? Bueno, eso queda, digamos, un poco en el espacio de la política. Obviamente, el gobierno tiene aliados en la Unión Europea, por ejemplo, en distintos países del país, gente que son afectos, cercana ideológicamente, gente que además algunos pueden haber estado vinculados con relaciones ya, digamos, inclusive de asesorías laborales. Seguramente esos actores pues utilizarán el informe y los resultados de esta elección para vender o tratar de obtener un reconocimiento hacia el gobierno de Nicolás Maduro y entonces procurar flexibilización de algunas de las sanciones. Y adicionalmente pues dirán pues que ha sido esas concesiones realizadas por el gobierno son una muestra, digamos, de buena voluntad y que también tienen que tomarse entonces la flexibilización como muestras de buena voluntad del otro lado para que exista un reconocimiento y poder seguir avanzando en un proceso de negociación. Pero, es decir, yo por ejemplo apostaría que es decir, altamente probable que el gobierno previo a la elección se levante de México o siga trancando la negociación en México en aras de seguir, por ejemplo, desestimulando el voto opositor. Ese tipo de, digamos, de actitudes y situaciones que se presentan cada una con su particularidades elección tras elección. Roberto Abdul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, presidente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la misión de observación electoral que ya se encuentra en nuestro país de la Unión Europea. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.